alumnos y alumnas del quinto grado. Vamos a dar inicio al día 3 de la semana 13. Muy bien, espero que estén todos bien desayunaditos, desayunaditas y sobre todo abrigados. Desde aquí un fuerte abrazo. Vamos a ver qué hay preparado para el día 3. La actividad. ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 2, ya que ayer vimos la parte 1 en el área de personal social. Muy bien. En la actividad anterior identificaste las manifestaciones culturales que tiene tu familia por ser parte de una comunidad y región. En la actividad de hoy conocerás la historia de un peruano que aprendió de niño a valorar las manifestaciones culturales de su familia y que de adulto las difunde dentro y fuera de nuestro país. El trabajo del día de hoy será un insumo para una historieta que escribirás posteriormente, tenlo en cuenta, donde darás a conocer la importancia de la diversidad cultural de nuestro país y su compromiso personal de convivir respetando y valorando esa diversidad. Nuestra meta o propósito para el día de hoy: explicar la importancia de aprender y mantener las manifestaciones culturales de nuestra familia. Asimismo, reflexionarás acerca de la forma en que la discriminación afecta a las personas. Muy bien. Bueno, para iniciar la actividad te invito a leer el siguiente texto o caso. Carmelo es un músico reconocido. En su arte ha difundido el hip hop con el idioma quechua y la música andina y amazónica. A través de su música difunde el idioma quechua. Ha realizado presentaciones en el Perú y en diversos países del mundo. Cuenta que la idea de juntar el hip hop y el quechua surgió de los recuerdos de su infancia, cuando tuvo que viajar de Lima a la sierra para vivir con su abuela. Ella le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que le insultaban en esta lengua. También aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. Cada vez que le gustaba más la cultura de su abuela y quería ser parte del pueblo, usaba poncho y el chullo, pues en los Andes del Perú el clima es gélido y en ciertas épocas del año llueve bastante. Por ello los pobladores de esas zonas requieren abrigarse mucho, en ocasiones con prendas elaboradas por ellos mismos, como los ponchos y los sombreros para protegerse del viento y del frío. Actualmente, él y otros artistas en sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina. Reconocen que a veces las personas son discriminadas por expresar y defender su cultura. Ante esta situación recomiendan conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Mira qué buena historia de Carmelo, un músico, ¿no? Bien, una vez que hemos leído y escuchado el caso, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A qué se dedica Carmelo? ¿Qué manifestaciones culturales aprendió cuando vivió con su abuela? ¿Solamente el quechua? ¿Qué más? ¿Por qué tuvo que aprenderlas? ¿Cuáles crees que son las manifestaciones culturales que practica actualmente? ¿Y qué problema reconoce el artista y qué recomienda al respecto? ¿Será la discriminación? Hay que leer el texto si no te acuerdas. Como has leído y reflexionado, este artista es una persona que conoce y valora las manifestaciones de la cultura andina, entre ellas el idioma quechua, que expresa mediante su música. Ten en cuenta que la discriminación es el trato diferenciado e injustificado que se da a una persona o grupo debido a una característica particular, como por ejemplo color de la piel, origen, etnia, idioma u otro, limitando el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer las bromas. Muchas veces son bromas pesadas o discriminatorias, ¿no? Cuando decimos ese cholo, ese serrano, ese negro, ese gordo. Entonces hay que tener cuidado cómo nos expresamos, ¿verdad? Para no hacer sentir mal a los demás. Tampoco nos gustaría que nos traten mal. Bien, sigamos reflexionando sobre el caso. Completa el cuadro y lo puedes hacer con ayuda de un familiar. ¿Carmelo habrá aprendido el idioma quechua solo para defenderse? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Y el por qué? ¿Por qué consideras que los niños lo insultaban? ¿Por ser diferente de repente, no? ¿Por qué crees tú? ¿Consideras que los niños lo discriminaban al insultarlo? Porque al insultar estamos discriminando, ¿sí o no? ¿Y el por qué? ¿Qué opinas de la decisión de Carmelo de aprender el idioma quechua? ¿Será bueno? ¿Será malo? También hay que poner el por qué, ¿no? Siempre hay que justificar nuestras respuestas. Qué bueno, pudiste reflexionar sobre cómo algunas acciones o actitudes de las personas pueden afectar las emociones o los derechos de otros, ¿no? Esto quiere decir que cada vez cuando nos insultan o nos agreden por nuestro color de piel, con textura, el lugar donde somos, ¿cómo nos sentimos cuando nos insultan o nos dicen algo que no nos gusta? ¿Verdad? Nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces hay que saber expresarnos, ¿no? Muy bien. Bien, te invito a leer el
siguiente texto, ¿sabías que? El Perú es un país de muchas lenguas. En el Perú, según cifras oficiales se tienen aproximadamente 48 lenguas indígenas u originarias, y todas ellas son importantes por ser vínculo de comunicación de todas las culturas. ¿Verdad? Tenemos un montón, entre que las destacas son el quechua, el aymara, el catuqui, el jagaru, ¿no? Y muchas más. Son 48 lenguas. Todas las lenguas son importantes, independiente de cuántas personas las hablen. Hay lenguas que solo son habladas por muchas personas, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones de personas. Y hay otras que son habladas por pocas personas, como el charanagua, que es hablado por 600 personas, ¿no? Y vemos en la imagen el aymara y el chamaguara. Muy bien. Bien, hemos conocido un poquito más de las lenguas que se hablan en el Perú. Muy bien, la Constitución Política del Perú en su capítulo 1, título 1 y capítulo 1, artículo 2, menciona los derechos fundamentales de la persona, entre las cuales tenemos los siguientes derechos que protegen nuestra identidad y diversidad cultural. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por región, por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Muy bien, ¿no? Entonces la ley nos protege. Seamos donde seamos, hablemos el idioma que hablemos. Ahora reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Conoces a alguna persona que haya sido discriminada por su origen o por expresar sus manifestaciones culturales? Danza, música, comida, vestimenta. ¿Y qué opinas sobre el respecto? ¿No? ¿Qué nos dice acá la línea? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que, de acuerdo con una encuesta realizada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 1 de cada 3 peruanos ha sufrido discriminación, entre otras razones, por expresar su cultura, como la música, danza, vestimenta, lengua, arte, entre otros, ¿no? Qué preocupante que todos siendo peruanos nos sigamos discriminando, ¿verdad? Muy bien, para reflexionar acerca de este problema, completa el siguiente cuadro. El aspecto, la discriminación cultural, ¿no? Ya hemos visto que es por su origen, por su cultura, por color de piel, ¿no? ¿Consideras que la discriminación cultural es un problema? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo crees que se manifiesta la discriminación cultural? ¿Puedes poner un ejemplo? ¿No? Cuando no queremos escuchar la canción, le decimos, ay, ¿por qué cantas eso serrano, o cholo, o negro, ¿no? Esa es música para negros, esa es música para cholos, esa es música para serranos, ¿no? De esa forma estamos discriminando, ¿no? O eso solamente comen los serranos, decimos, ¿no? Cuando ves a tu compañero comiendo cancha, queso, choclo, ay, eso solamente comen los serranos, eso solamente comen los negros, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esas expresiones, entonces esa es una forma como se hace la discriminación, ¿no? O hasta la música. ¿Afecta algún derecho? ¿Cuál? Ya acabamos de leer dos, entonces haces un repaso a cuál de esos dos pertenece. ¿Qué podemos hacer para evitar situaciones como las que has descrito no sigan dando, ¿no? Es valorando la cultura, apreciando, sobre todo sintiéndose bien con uno mismo, muy bien. Ahora que has reflexionado acerca del problema de la discriminación, escribe una propuesta de acciones que te ayuden a vivir respetando y valorando la diversidad cultural en nuestra localidad, ¿no? Vas a fomentar en base a un texto o oraciones cómo puedes evitar eso, ¿no? Cómo puedes evitar que se dé la discriminación. Ahí tienes algunas pautas que vas a tener en cuenta, algunos criterios de cómo vas a elaborar tu texto, y después vas a revisar, ¿no? Vas a marcar sí o no, o según los criterios con los que has escrito tu texto. Muy bien, si has llegado hasta acá, te felicito, has realizado un buen trabajo. No olvides de escribir para tus preguntas e enviar tus evidencias. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, abríguense y saludos para sus padres. Nos vemos. Chau, chau, chau.